Listo, ahí ya también ya te visualizo, ya inicié la grabación. Bienvenidos todos a la Semana Internacional de la Ibero. El objetivo pues es fortalecer y aportar en las relaciones internacionales. Hoy tenemos a nuestro maestro Eduardo. Muy buenas tardes allí para todas las personas que se van conectando. Nos van a acompañar con una ponencia acerca de la investigación de la innovación educativa en México y va a ser allí pues un análisis a partir de los resultados que ha realizado en su investigación. Muchísimas gracias allí por la participación activa que han tenido ustedes durante esta semana. Esta es nuestra segunda ponencia a nivel de la Facultad de Ingeniería y a continuación pues voy a dar una breve descripción de la trayectoria a nivel pues profesional que ha tenido Eduardo, el maestro Eduardo. Entonces, el maestro Eduardo estudió la maestría en administración a nivel organizacional, tiene un diplomado en educación superior, un diplomado en formación gerencial Harvard Management y la licenciatura en contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente pertenece a la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales y a la Red Nacional de Investigación en MyPymes del Consorcio de Universidades Mexicanas. A nivel de su experiencia profesional, pues se ha desempeñado como auditor externo, es actualmente pues consultor en la consultora contable internacional Sal Sainz y auditando también empresas en todo el tema del sector financiero, sector servicios y sector público. También se ha desarrollado como auditor interno en el área de auditoría interna del grupo financiero BBVA, Bancomer, y es subgerente en auditoría interna de la hipotecaria Casa Mexicana, y actualmente también trabaja como contador independiente. Actualmente se desempeña como profesor investigador en la Universidad de La Salle. Bienvenido, maestro Eduardo. Muchísimas gracias allí por este tiempo y espacio. Esperamos aprendamos un poco acerca de su investigación. A continuación, voy allí a compartir directamente en la pantalla. Entonces, listo, estimado. Ya podemos iniciar. Muchísimas gracias, maestra Natalia. Agradezco a los organizadores la invitación a esta semana a esta semana internacional en la Ibero, en donde, pues, gracias al contacto de la maestra Brenda, pues tuve este honor de poder compartir algunas de las reflexiones en torno a uno de los temas eje de este evento que tiene que ver con la innovación educativa. Bueno, voy a apagar un momento la cámara para poder... Listo, perfecto. Yo también la voy a apagar en este momento y voy a apagar mi micrófono para no tener ahí interferencia. De acuerdo. Listo. Bueno, cuando me invitaron a participar al evento, me comentaron que uno de los ejes que pues, aborda el evento tiene que ver con la innovación educativa. Entonces, a partir de ahí, pues, me dediqué a investigar qué es lo que se está desarrollando en relación a la innovación educativa en México. Vale la pena mencionar que, bueno, si bien es cierto que uno de los ejes de los cuales pues, la parte que investigo tiene que ver con la innovación, sobre todo la parte de innovación organizacional, pues no es ajeno este tema de innovación educativa, que también forma parte de pues, uno de los procesos sobre los cuales los temas de la innovación pues también requiere un análisis y pues mucha investigación. Bueno, la charla se titula La investigación de la innovación educativa en México, un análisis a partir de sus resultados. Y bueno, pues estaré tomando alrededor de unos 30 minutos para poder pues, realizar la presentación, para posteriormente dar pie a pues, el intercambio de ideas, de reflexiones, de preguntas, de dudas que podríamos ir disipando y que si no, pues darían pie seguramente a seguir investigando el tema, ¿no? Bueno, partimos del hecho de que uno de los organismos internacionales preocupados por el futuro de la educación en el mundo, la UNESCO, pues ha publicado varios documentos, varios informes en donde pues ya se ven cuáles son las intenciones de los organismos rectores a nivel mundial encargados de definir las líneas generales mundiales acerca del futuro de la educación.
y dentro de ellos existe el informe pues, de reimaginar pues un contrato social para la educación, un documento publicado en noviembre de 2021 que pues nos hace una serie de propuestas en torno a repensar la educación tal y como se encuentra en estos momentos, a tratar de establecer, a tratar de dar forma a un nuevo contrato en donde este contrato social se asuma como las normas, los valores que deben ser aquellos que rijan a los sistemas educativos en el mundo. Y yo diría de forma muy particular por el papel que desempeñamos las personas que estamos inmersos, sobre todo en el nivel superior, pues a realizar y retomar pues esta serie de propuestas que nos hace la UNESCO, ¿no? Es decir, que no es propio ni privativo del sistema educativo superior, sino que debe de ser de todo el sistema educativo de cada uno de los países. Pero el papel que guardan las universidades debe ser uno de los elementos que nosotros debemos de considerar a partir de nuestro actuar en el sistema de educación superior, ¿no? Bueno, lo que propone finalmente la UNESCO es la transformación de esta educación para tratar de solucionar pues, algunas injusticias que en términos de la historia hemos visto que no ha resuelto la educación. ¿Para qué? Pues para formar un mundo todavía más justo y sostenible. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunas de las ideas centrales que nos propone este informe? Pues giran en torno a la reflexión respecto al papel que ha jugado el ser humano en la sociedad y que en la búsqueda del crecimiento, el crecimiento económico y el desarrollo social, entendido como el acceso de las oportunidades de los seres humanos para tener un mejor nivel de vida, pues ha hecho que precisamente los seres humanos pongamos en peligro nuestra propia existencia como raza humana. Ese es el primer gran punto que nos pone a pensar, pues, cuál es el papel que puede jugar la educación superior en la construcción de un mundo mejor. Otro de los temas que también es importante y que refleja el informe es el cuestionamiento respecto a la vida pública, en donde las interrelaciones entre los seres humanos y las instituciones que dan cabida a esa forma de actuar de los seres humanos en sociedad mediante la construcción de procesos de gobierno, agentes de gobierno, instituciones de gobierno, pues hoy son preocupantes en razón de que pues, las instituciones democráticas se encuentran en un proceso de debilitamiento. El ascenso de grupos de ultraderecha a gobiernos como pudiera ser en primer orden Estados Unidos, algunos países latinoamericanos como pudiera ser por ejemplo Brasil, algunos países de Europa Central como pudieran ser por ejemplo Francia, como lo pudiera ser por ejemplo también el Reino Unido, donde si bien existe en este momento un proceso de transición respecto a el orden de gobierno, pues se identifican que existen grupos de ultraderecha que finalmente también tienen una agenda política y que invariablemente tocan o trastocan el orden educativo y que pues lejos de fomentar lazos de solidaridad y cooperación, pues buscan generalmente pues establecer agendas para ciertos grupos de orden social en los cuales pues se ven beneficiados pues solamente pequeños grupos de la sociedad, ¿no? Frente a ello, el papel de la tecnología pues, hace posible la transformación del mundo, en donde la tecnología es la base de la renovación y de la transformación de la sociedad, y en donde estos cambios tecnológicos
transforman, trastocan nuestras vidas en muchas esferas, no solamente en el orden personal, no solamente en el orden educativo, no solamente en el orden del trabajo, sino en todas y cada una de las esferas en las que se desarrollan los seres humanos. De ahí que, por ejemplo, exista un concepto que es muy profundo, que tiene que ver con el Internet de las cosas, cómo estos procesos de adopción, de incorporación de la tecnología, modifican toda nuestra existencia en la sociedad, ¿no? Y entonces aquí vale la pena pues, retomar otro punto que también es importante, el cual pues nos hace ver que la educación es un agente de transformación de la sociedad humana, en la cual ese contrato social que se propone desde la UNESCO tienda como una serie de normas, compromisos y principios que deben de adoptar todos los actores del sistema educativo de cada uno de los países tiendan a redefinir esa visión tradicional sobre la cual pues, se desarrollan los procesos educativos en el mundo. Y la gran pregunta aquí es, ¿qué papel puede desempeñar la educación en la configuración de nuestro mundo y nuestro futuro? Es decir, ¿cómo puede la sociedad remediar esos grandes problemas que a nivel mundial se están dando y que, insisto, permitan un mundo más justo, un mundo mejor? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son estos dos principios fundamentales sobre los cuales el informe nos propone pues hacer una reflexión? Es la generación de una educación de calidad, aquella que no solamente le dé los elementos al individuo para incorporarse al mercado de trabajo, sino también que le permita resolver los problemas de la vida y por ende los problemas. Y el segundo punto, la segunda idea principal sobre la cual versa el informe, tiene que ver con el construir una educación como un proyecto público y como un bien común, en donde la educación esté al alcance de todos los seres humanos. Ahora, ¿cuáles podrían ser algunos de esos problemas que puede atender la educación bajo este nuevo contrato social? Pues fomentar la igualdad social. El permitir que a partir de esos conocimientos, habilidades, o ahora le llaman competencias laborales, los seres humanos puedan acceder a una forma de vida que les permita pues, subsanar todas aquellas carencias de orden social, de orden económico, en temas de la salud, sobre las que los grandes grupos sociales pues, todavía poseen. ¿Cuáles son otros problemas asociados a la solución desde la educación que permitan a los individuos bajo este nuevo contrato social asumir un papel de transformación en la sociedad? Pues, por ejemplo, el cambio climático, la reducción de las emisiones contaminantes en el mundo es uno de los temas también nodales para poder hacer de este mundo pues todavía un lugar habitable en el que, derivado también de los efectos motivados por el cambio climático, pues la pérdida, la disminución de la biodiversidad en el mundo, pues también tenga una solución. Un uso más racional de los recursos naturales que también el ser humano pues ha puesto mediante los procesos de industrialización en el mundo, pues resulta también preocupante, ¿no? ¿Y cómo podemos transformar el mundo? Pues tocando, revisando también pues, esas formas de gobierno que asumen los países, en donde se retome ese concepto de democracia y en donde la educación, mediante el apoyo, la adopción de la tecnología, pues pueda representar un cambio dentro de la transformación social. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ideas centrales sobre las cuales este nuevo contrato social enfocado en la educación pues nos permitiría pues dar salida a estos problemas? Que esta educación se base
en ejes fundamentales como son la cooperación, pero también sumada a la colaboración y la solidaridad, en donde no solamente se fomente la competencia entre los individuos, sino que también genere esos lazos estrechos de cooperación entre los seres humanos, en donde no solamente se incorpore la búsqueda de la generación de recursos entendida como utilidades, ganancias por parte de este modelo económico capitalista, sino que también busque la preservación del medio ambiente, el respeto por el orden ecológico, pero no solamente por temas de orden medioambiental, sino también sumado al reconocimiento de las diferencias de la sociedad, en donde esa riqueza multicultural permita un intercambio entre los seres humanos orientada a la construcción de un mundo mejor. Es decir, un llamamiento a la investigación y a la innovación, a la búsqueda de nuevas formas que permitan a la educación dar solución a los problemas que actualmente enfrenta el mundo. Es decir, construir un lazo más solidario entre el mundo y sus habitantes, en donde exista cooperación internacional y donde estos elementos permitan la construcción de ese nuevo contrato social, sobre todo, insisto, a partir de la participación de las universidades o de las instituciones de educación superior. Bueno, ¿y cuáles son los escenarios bajo los cuales se desarrollan estas problemáticas en el mundo actual? Las explicaremos a continuación. La siguiente, por favor. Uno de los problemas que también se enfrenta el orden educativo tiene que ver con un reto, el cual el COVID o esta emergencia sanitaria desarrollada en el mundo, pues ha puesto en jaque no solamente a los gobiernos, no solamente a los sistemas de salud y a los sistemas educativos, sino en general a toda la sociedad, en donde pues alrededor de 1.600 millones de estudiantes en todo el mundo pues han sufrido las consecuencias de los retos que implica una emergencia sanitaria de carácter histórico, no la única, pero sí una de las más relevantes en la historia de la humanidad, en la cual, para ir acotando el problema, pues en México, todavía para el año 2021, el problema pues afectó a más de 33 millones de estudiantes en México, de los cuales el 50% de ellos, es decir, de la matrícula, pues son hombres y son mujeres, afectando pues, a distintos niveles educativos que van desde el nivel preescolar, desde el nivel primaria, secundaria, bachillerato y universidad. En esta tabla aún no se visualiza cuál es el porcentaje o cuál es la población total afectada de la matrícula, sobre todo en bachillerato y en educación superior. Sin embargo, bueno, en las siguientes láminas ya mostraré un poquito más detallado este dato. La siguiente, por favor. Bueno, a partir de la encuesta desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, un órgano del gobierno en México, encargada de realizar encuestas para poder pues generar datos que permitan la toma de decisiones por parte de los gobiernos y en general de la sociedad, pues realizó una serie de encuestas que van orientadas a medir el impacto del COVID en la educación. Y algunos de los resultados que encontramos son que pues, afectó a más de 100.1 millones de estudiantes en educación superior, más de 10 millones en educación media o en el bachillerato, en educación básica, 32 millones, que básicamente comprende la lámina anterior, y pues algunos también actores que pues no están inscritos necesariamente en el sistema educativo nacional, ¿no? Frente al hecho de comparar, por ejemplo, las cifras del total de la población que pues se realizó como parte del censo en México, pues en el año 2020, pues nos encontramos
con 7 millones que conforman el sistema educativo superior, 11 millones en el bachillerato, 35 millones en educación básica y pues 3.6 millones de personas que no asisten al sistema educativo. Es decir, finalmente la encuesta pues, logra pues, captar los resultados del casi el 95% del total de la población matriculada en el sistema educativo superior. La siguiente. Y bueno, ¿cuáles son los saldos de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria, particularmente en México? Pues la afectación de más de 33 millones de personas comprendidas entre los 3 y los 29 años de edad, de los cuales el 58%, casi el 59%, pues tuvo algún tipo de problema para poder continuar sus estudios o definitivamente le obligaron a incorporarse, mantenerse en el sistema educativo o definitivamente abandonarlo por problemas asociados con la pandemia o por falta de recursos, de ingresos en las familias atribuibles también a la pandemia, ¿no? De los cuales solamente 32.9 millones pues se inscribieron, ¿no? Es decir, sí existe ahí un impacto significativo. Y pues 5.2 millones de personas son el número total de afectados, que ya sea por alguna situación derivada directamente del COVID o por falta de recursos financieros, pues no se inscribieron para el siguiente ciclo, es decir, para el ciclo escolar 2021. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son algunos de los problemas? Pues casi el 27% ha tenido problemas para poder realizar ese proceso de aprendizaje a distancia. El 25% de estos 32 millones pues ha tenido que auxiliarse de algún padre, de algún tutor, de algún familiar para poder realizar pues, la asistencia de algún familiar, pero no solamente eso, sino que también esos padres o tutores se han quedado sin empleo, ¿no? Sumado también a los problemas de conectividad, de recursos informáticos que le permitieran a esos estudiantes pues, mantenerse en el sistema educativo, ya sea por la carencia, la falta de una computadora, pues la falta de algún dispositivo que le permitiera conectarse al internet, o simplemente porque no tenía una conexión a internet, ¿no? Es decir, que pues existen elementos de orden estructural que permiten a los estudiantes pues hacer frente a los retos que propone o que establece una emergencia sanitaria, pero dependiendo también de los recursos y capacidades que tengan esas familias y en general también la sociedad, pues muchas veces no se ven necesariamente favorecidos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles han sido también de forma un poquito ya más puntual y cerrando este punto? Los efectos del COVID en escuelas públicas y en escuelas de orden privado, pues han sido desde la falta de recursos, decíamos, de orden financiero o por temas atribuibles directamente al COVID, en donde pues más de 243,000 personas pues, han tenido problemas de carácter económico en escuelas privadas y más de 1.5 millones en escuelas públicas. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son esos grandes problemas? Pues la falta de dispositivos inteligentes, la falta de un contrato de conectividad a Internet, la falta de pues, mobiliario para poder realizar la función educativa, la falta de computadoras, la falta de recursos financieros, la falta de elementos que complementan pues esas estrategias para poder continuar con el proceso educativo, como por ejemplo las televisiones digitales o algunos otros dispositivos como son las tablets, ¿no? Ahí encontramos algunos porcentajes que también son importantes y que pues reflejan la característica muy particular de México frente a esta problemática. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de pues tratar de buscar algunas estrategias que permitan a los individuos, a los estudiantes y a la matrícula pues realizar esta función? Pues han sido desde
el hecho de pues tomar clases en el orden virtual, pues no poner o no exponer estas, pues la salud y la propia vida de los seres humanos o de los estudiantes. Permite también tener una interacción más cercana con los familiares dentro del proceso educativo, generar ahorros que muchas veces en el orden presencial pues tenían que erogarse, ahorros en tiempo de traslado de los domicilios de los estudiantes a las universidades. Y bueno, ¿cuáles son algunas de las ventajas? Y es un dato pues, muy relevante. Pues casi el 60% de los estudiantes ha experimentado, expresa, pues tener dificultades respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde pues abiertamente se reconoce que o no se ha aprendido o no se aprende de la manera en que debería de hacerse. Otro dato importante tiene que ver con el hecho de la falta de seguimiento dentro del proceso de aprendizaje por parte de pues, las instituciones educativas frente al aprendizaje que desarrollan los alumnos. La falta de habilidades de carácter tecnológico para poder incorporarse en esta nueva modalidad. Bueno, vale la pena mencionar que estos son reflejos sobre todo del año 2020, a partir de la generación de las vacunas, del retorno paulatino de la matrícula escolar a las aulas o a las instituciones de educación superior o a las universidades, estas cifras han cambiado. Siguiente, por favor. Entonces, partiendo del hecho de que es necesario transformar la educación bajo un concepto de un nuevo contrato social como lo propone la UNESCO y frente a las situaciones muy particulares que experimenta México, pues ¿cuáles son entonces aquellas estrategias que se están desarrollando desde las universidades? Pues hay un documento muy importante que es el reflejo de la suma de los esfuerzos de 9 universidades en México y de más de 200 investigadores en temas de innovación educativa. Estas instituciones son la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey o el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad de Anáhuac, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, que mediante esos procesos de interrelación a partir de sus investigadores centrados en innovación educativa, pues han generado una red que pues ha realizado esfuerzos de investigación y que han generado productos, como lo es el libro Innovación Educativa en Educación Superior, una mirada 360, que expone y presenta pues, los avances, los temas, los actores, las instituciones, las dificultades, las ventajas, los esfuerzos que han desarrollado las instituciones para poder realizar innovación educativa en esos centros de conocimiento, ¿no? ¿Cuáles son esos grandes cambios, esas grandes prácticas docentes? ¿Cuáles son las estrategias docentes que han cambiado? ¿Cuál es la forma de enseñar y aprender que se está transformando? ¿Cuáles son los resultados de la incorporación de los recursos tecnológicos a los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuáles son los resultados de la modificación de los procesos pedagógicos? Pero no solamente de los procesos pedagógicos, sino también de los procesos de orden administrativo, en donde esas áreas de apoyo de las universidades o de las instituciones de educación superior, pues también juegan un importante papel dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y también dentro del proceso de innovación educativa. Es decir, se trata de definir desde este documento qué es la innovación y qué es la innovación educativa. ¿Cuáles son esos procesos de cambio y de adaptación a los que tienen que sujetarse todos los actores sociales en las organizaciones? Identifica cuáles son las prácticas, los productos, los actores y cuáles son esas innovaciones educativas que están desarrollando los docentes en estas universidades. ¿Cuáles son esas instituciones nacionales de carácter educativo que conforman universidades públicas y universidades privadas como esfuerzos que se suman para poder generar innovaciones educativas?
También permite conocer y dar a conocer cuáles son esas innovaciones educativas. Nos presenta de forma individual, pero también de forma integral en esta red, pues cuáles son esos esfuerzos que tienden a la generación de innovaciones educativas. Este libro, conformado por 13 capítulos y 4 secciones, pues aborda una mirada desde la red de innovación educativa orientada a presentar pues, ¿qué es lo que se está haciendo en las distintas casas de estudio por generar innovación educativa? Sus avances, sus límites, sus posibilidades y esos procesos de transformación a los cuales se están enfrentando. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son esos grandes temas, esos grandes ejes sobre los cuales se desarrollan los esfuerzos realizados en temas de innovación educativa en el orden nacional en México? Pues abarcan aspectos conceptuales y metodológicos de la innovación educativa, que dan a conocer cuáles son esos conceptos en torno a la innovación educativa. Es decir, ¿qué es la innovación? ¿Qué es la innovación educativa? Estos 3 capítulos dan cuenta de la complejidad, de las vicisitudes y de los modelos que caracterizan a la innovación y de forma muy particular a la innovación educativa. Nos presentan también cuáles son esos conceptos que existen en relación a innovación educativa. Es decir, que no solamente una buena idea pueda traducirse en innovación educativa, sino que también existen ideas que puedan ser buenas, pero que desafortunadamente no se traducen en innovaciones educativas y que por el contrario, existirán buenas ideas que puedan traducirse en innovaciones educativas. ¿Cuáles son las características o los atributos de la innovación educativa? También otro punto importante que nos presenta este eje conformado por estos 3 capítulos son cuáles son los avances que en el orden mundial se identifican como innovaciones educativas en las distintas universidades del mundo. Entonces, esta identificación de la innovación educativa de carácter internacional, pues nos permite tener un punto de referencia sobre los cuales las agendas o los temas de investigación en innovación educativa, pues puede echar mano México para poder seguir profundizando en este tema. Otra de las características que también identifica este capítulo, esta sección, pues tiene que ver con qué caracteriza a una innovación educativa. La siguiente, por favor. Otro de los puntos también que pues, engloba estos 4 ejes son cuáles son esos aspectos innovadores de la enseñanza, en donde se presenta pues algunos de los distintos recursos, de las distintas estrategias de los cuales ha echado mano el sistema educativo superior en México para poder hacer frente a los retos derivados de la pandemia. ¿Cuáles son ellos? El aula invertida, ¿no? Como uno de los recursos que se han utilizado para poder realizar estos procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es la experiencia docente a partir de la emergencia sanitaria en la que los profesores pues, han vertido sus experiencias para generar nuevas formas de transmitir y generar conocimiento? Nos presenta la emergencia sanitaria como un proceso de impulso a las innovaciones, en donde como mecanismo reactivo, como un mecanismo de sinergia y como un proceso de adaptación, busca nuevas formas de adaptarse a esa nueva realidad a partir de la emergencia sanitaria. Se impulsan procesos de enseñanza tendientes a tratar de buscar una nueva normalidad en la sociedad. Se presentan las tendencias de los procesos de evaluación educativa, en donde se hace un recorrido por los procesos de evaluación, no solamente a los estudiantes, que involucrarían, por ejemplo, portafolios de educación, la incorporación de la inteligencia artificial para poder realizar los procesos de evaluación a los estudiantes, el uso de la minería de datos para poder agilizar y utilizar la riqueza de los datos generados a partir de esa interacción mediante la incorporación de las TICs a los procesos de aprendizaje y los recursos, por ejemplo, como los webinars, como estrategia clave de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
La siguiente, por favor. El tercer eje que pues integra los resultados de investigación en torno a innovación educativa tiene que ver con la innovación en tecnologías educativas, en donde se analiza cuáles son las realidades de la incorporación de la tecnología de la información y la comunicación a partir pues, de los recursos que posee el estudiante, de los recursos que poseen las instituciones de educación superior y también de los recursos que posee la sociedad en general, en donde también pues, se incorporan las nuevas tecnologías, por ejemplo, como el blockchain, esta tecnología utilizada para poder dar valor, credibilidad, transparencia y sobre todo pues, ese grado de confianza a las operaciones realizadas, por ejemplo, en el orden financiero, esta tecnología que se utiliza, por ejemplo, en las monedas digitales, como lo son el Bitcoin, en donde pues algunas instituciones como lo son el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues están trabajando para desarrollar procesos de credencialización académica, en donde los títulos pues ya no solamente serán impresos en esos papeles que finalmente pues se cuelgan en las paredes, pues como parte del reconocimiento al esfuerzo desarrollado por los estudiantes que pues se reflejan en ese título, sino que también en el orden digital ahora pues esos títulos pues guardarán pues mucha de la información en distintos nodos de la red que permitirán garantizar la autenticidad de dichas credenciales académicas. Es decir, que los diplomas, que los certificados, que los títulos o los grados desarrollados por los distintos estudiantes en los distintos niveles educativos, pues ahora estarán respaldados por un documento electrónico, pues que da viabilidad a la sociedad respecto a esos conocimientos que posee la persona como parte de la credencialización de esos conocimientos. La siguiente, por favor. Un tema también pues, relevante es el que guarda la innovación educativa como parte de esos procesos emergentes y que nos hace presentar, nos hace recordar, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, pues, los cuales buscan pues, la construcción de un mundo mejor y que van también de la mano con estos objetivos que busca la UNESCO, en donde el currículo, los antecedentes, la formación, las experiencias y en general las competencias de carácter docente que deban de poseer las personas que están al frente del proceso educativo, al frente de un grupo, pues deban de poseer, pues también son abordadas dentro de este documento, ¿no? Otro punto importante tiene que ver con la incorporación, el retomar aquel proyecto de los 70, en donde pues, los conocimientos deben ser parte también de un proceso emocional, en donde ese proceso emocional pues, tenga que complementarse con el conocimiento, en donde exista pues, aprendizajes significativos, el papel de la emoción como parte de ese ambiente en el cual se desarrolle los procesos de aprendizaje en las aulas o en las universidades, también es un elemento importante, ¿no? Luego también hay otro tema relevante que tiene que ver con los wicked problems o aquellos temas nodales, aquellos problemas que dentro de la agenda mundial pues tienen que ver con temas de inclusión, temas de género, temas de migración, temas de cambio climático que deban de considerar los sistemas educativos nacionales para poder realizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y en donde algunas universidades están realizando esfuerzos por tratar de incorporar pues, algunas experiencias apoyadas con la base tecnológica para atender pues, estos problemas de carácter mundial y social, ¿no? Uno de los temas también por demás relevantes que guarda este informe
tiene que ver con la parte de la gobernanza, la parte de la administración, la definición de las estructuras organizacionales, la forma en que el poder y la delegación del poder, no solamente dentro de las instituciones de educación superior, que promuevan formas de gobierno más integrales, más flexibles, más planas, permitan, pues entre otras cosas, el intercambio de las ideas de la comunidad universitaria o de las comunidades académicas y en general de las comunidades de la educación superior, que permitan interacción no solamente de los estudiantes, de los docentes y de los administrativos, de la sociedad misma, en la construcción pues, de esas estructuras que permitan formas de convivencia y de gobierno pues, más flexibles, menos rígidas y que permitan la integración de estas comunidades universitarias, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunos entonces de los retos a los cuales de forma muy puntual pues tiene que enfrentar la educación a partir de la innovación educativa? Pues tiene que ver con la generación de valores como el respeto, la empatía, la igualdad y la solidaridad, en la cual las universidades dentro de esa planeación estratégica pues tienen que incorporar a sus misiones estos elementos. Es decir, las universidades deben de formar, atender y considerar elementos de carácter ético para que permitan a los profesionistas y a los futuros ciudadanos pues ser más competentes, ¿no? Y donde asuman no solamente una responsabilidad de orden social, ecológica, económica, sino también pues bajo una mirada de sustentabilidad poder desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y cuál es el papel que le corresponde entonces a la innovación educativa? Pues ser un proceso organizacional como parte de la estrategia organizacional en donde se represente un esfuerzo sistémico por parte de todos los actores en la sociedad de aquello que llaman la triple hélice, conformada por el gobierno, las universidades y las empresas, en los que, pues más allá también de lo que dicta la literatura en torno a la triple hélice, pues hay que sumarle un cuarto elemento, que tiene que ver con la participación de la sociedad civil organizada en la generación de esos futuros ciudadanos con una visión de carácter local atendiendo a sus realidades inmediatas, como son sus países, bajo una concepción de orden universal, en donde se vean los problemas del mundo no como un proceso aislado o alejado que no afecta al individuo en su orden social inmediato, sino que se vea como un problema que afecta de forma directa e inmediata sus relaciones de orden social. Es decir, el papel que se le atribuye a la universidad tiene que ver con la formación de un profesionista que sobre la base ética permita atender las problemáticas mundiales. La siguiente, por favor. Bueno, ya nada más para cerrar, pues presento algunas de las fuentes que seguramente pues, algunos de ustedes tendrán interés por consultar. Y bueno, también tratando de atender al tiempo y sobre todo a la reflexión, a las dudas, a los comentarios que bien pudieran tener ustedes, pues yo agradezco la participación. Muchísimas gracias. Listo, maestro Eduardo, muchísimas gracias allí por la presentación. En este momento pues abrimos el chat para sus dudas, inquietudes, los que se quieran animar allí a abrir los micrófonos y la cámara también lo pueden hacer sin ningún inconveniente, si no yo acá los leo. Por otro lado, también compartí el registro de asistencia para que por favor lo diligencie. Entonces, demos un minutico allí, maestro Eduardo, y aquí mientras nos dicen las inquietudes o algún aporte que tuvieron acerca de esta ponencia. De acuerdo. Bueno, ya veo algunas manitas levantadas, por ejemplo, alcanzo a ver a Sí, Ana Gabriel perfecto. y a Tamara. Ángel Gabriel, adelante. Buenas tardes, yo tengo una pregunta para el profesor Eduardo. La pregunta es que si él considera... Una pregunta.
nada más, antes de continuar, perdón por interrumpir, Ángel Gabriel, ¿nos puedes decir tu nacionalidad e institución de procedencia, por favor? Soy de México, profesor de la Universidad La Salle, Comercio y Negocios. ¿De acuerdo? Mi pregunta es que si usted considera que la educación actual ha mejorado a comparación a la pasada, podría decirse que en la de su época. Y también otro punto es que si usted cree que las leyes han interferido en la educación, ya que antes los profesores tenían como más libertad con sus alumnos, y eso ha cambiado. De acuerdo, de acuerdo. ¿Les parece bien si tomamos otras dos preguntas y trato de responderlas en bloque? Listo, perfecto. En el De chat tengo acuerdo. varias preguntas, voy a mencionar dos, como dice. La primera, ¿qué hay acerca de los planes de trabajo en el sector público? Pues algunas, como en la ESCA, siguen vigentes sin renovación desde el 2007. Y la siguiente, ingeniero, a partir de los resultados vistos, ¿cuáles serían los retos que se estarían considerando en la educación para el 2030? Ok, ok. Una más, por favor, y trataré de responder las preguntas. Perfecto. Nos dice Daniela, muchas gracias Daniela allí por la participación. ¿Usted tomaría la solidaridad como el factor principal para que la innovación pueda avanzar? Ok, ok. Bueno. Ok, trataré de responder las preguntas sin el ánimo tratando de ser todólogo, pues experto en los temas. Digo, conozco los tampoco, pues quisiera parecer o tener la última palabra, ¿no? Respecto a Ángel Gabriel, ¿ha mejorado la educación en relación al pasado? Pues sería una pregunta relativa, ¿no? Una pregunta relativa porque depende de en qué contexto se esté desarrollando este proceso educativo. Ha mejorado y también tiene retos, ¿no? Tiene que ver con pues, las capacidades que tengan cada uno de los países para hacer frente a dichos retos. Por ejemplo, en términos de infraestructura, en términos de recursos, dentro de la infraestructura, pues la conectividad, los elementos de carácter humano, la masa crítica que esté adoptando la tecnología, esos procesos de capacitación que los docentes hemos tenido para poder incorporar pues esos elementos de carácter tecnológico. Y no sería lo mismo, por ejemplo, comparar a México con otros países desarrollados, en donde si bien es cierto, ninguno de nosotros, y estoy hablando de ciudadanos en el mundo, estamos preparados para hacer frente a una emergencia de tipo sanitario, pues evidentemente los países desarrollados pues cuentan mayor, permiten en cierta medida pues enfrentar estos retos pues, de forma un poco más sencilla, ¿no? Hay un documento también desarrollado por el INEGI, el cual muestra pues cuáles son pues, los resultados de esa pandemia, que se complementa con un documento de la UNESCO en donde presenta cuáles fueron algunas de las estrategias desarrolladas a nivel latinoamericano por parte de los gobiernos para hacer frente a la pandemia. Y pues en el caso desafortunado de México, pues el gobierno se vio pues rebasado y pues con falta, yo diría, de creatividad para poder hacer frente a dichos retos, ¿no? ¿La ley apoya el proceso educativo actual? Híjole, podría decir en relación, por ejemplo, a la ley de la ciencia y tecnología en México, la cual también ha sufrido un cambio, incluso hasta su nombre, ley de ciencia, tecnología y humanidades. Pues desafortunadamente también pues es un tema a revisar dentro del cual la comunidad científica pues ha expresado sus preocupaciones respecto al papel que asume el gobierno como órgano rector de la política científica, tecnológica y educativa en general, en donde pues desafortunadamente
pues un actor político no necesariamente tiene pues las características y los conocimientos científicos para poder desarrollar investigación. Y como parte de la investigación y la parte complementaria a los procesos educativos, la pregunta sería si desde el gobierno se tiene el conocimiento para poder generar política pública que vaya encaminada a desarrollar procesos educativos innovadores, ¿sale? Planes de trabajo en el sector público, pues realmente los desconozco en términos generales. Yo estoy más inmerso en el orden de la educación superior, pero bueno, en el orden de la educación superior yo ya decía que pues, la definición de la política pública mediante modificación de algunas leyes, pues desafortunadamente tampoco nos hacen pensar en que el gobierno pues está instrumentando las medidas pues más acertadas para poder hacer frente a este proceso de innovación educativa. ¿Cuáles son los resultados y los retos frente a los cuales la educación de frente al 2030 pues se encuentra? Pues yo podría decir que tampoco son muchos, ¿no? No son muchos porque también si se dan cuenta pues el 2030 ya está a la vuelta de la esquina. Esos procesos de justicia social, esos procesos de incorporación de los grupos minoritarios en las sociedades tampoco se han dado pues de forma acertada. Incluso existe todavía un cuestionamiento por las distintas universidades en el mundo que tratan de hacer un viraje respecto al papel que están jugando, pero también pues yo creo que es pertinente considerar pues cuáles son los alcances o las limitaciones que tienen las instituciones como agentes o actores sociales dentro de la solución de los múltiples problemas que aquejan al mundo. Es decir, no solamente corresponde al papel educativo, al sector educativo, a los sistemas de educación en los países, pues solucionar los grandes problemas de la agenda mundial. Es decir, existirán otros actores como por ejemplo las empresas, los gobiernos y la misma sociedad civil organizada para poder de forma integral dar solución a dichos problemas en los cuales sí, efectivamente participen las universidades, pero no serían solamente ellas las que tengan la responsabilidad de poder solucionar dichos problemas, ¿no? La última pregunta que nos formula Daniela respecto a la solidaridad como un elemento que genere innovación educativa, tienen que formarse lazos de cooperación entre los individuos en donde este concepto de calidad que predomina en el orden moderno, o alguien diría por ahí, una sociedad posmoderna, en donde esa visión individualista, esa visión de competencia frente al otro, pues nos haga pues, trabajar de forma en la cual pues las comunidades, los actores, pues lejos de estar poniéndose el pie, trabajen de forma conjunta, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del orden de la investigación, es muy común que las distintas universidades creen grupos multidisciplinarios que trabajen con otros investigadores de otras universidades y en donde se genera a partir de esas divisiones distintas del mundo, pues trabajos muy interesantes, ¿no? En donde esas limitaciones de orden individual pues se ven rebasadas por la riqueza del orden multicultural, por la riqueza de la formación que los distintos científicos, docentes y los distintos actores en el proceso educativo pues participan, ¿no? Espero haber dado respuesta a sus cuestionamientos y no sé si hay otra pregunta, maestra Natalia, o en razón del tiempo que prosiga. Pasamos a algunas preguntas más. Allí teníamos manos levantaditas, pero creo que las quitaron. Entonces tenemos preguntas en el chat. Nos escribe Roberto Martínez de México, Universidad de La Salle. La pregunta es, ¿en México qué resultaría más importante? ¿Invertir en educación o en investigación? Ok, si hay otra serie de preguntas que pudieran tener. Perfecto. Y tratar de contestarlas en bloque. Listo. Nos escribe Josué Lugo. ¿Qué considera usted
lo que hace falta en México para lograr una educación de calidad, también de la Universidad de La Salle de México. Tenemos una pregunta de, nuevamente, Universidad de La Salle de México, bastante participativos. Nos preguntan, ¿qué tan rápido cree que sea la adaptación del aprendizaje humano, tomando como herramienta principal la inteligencia artificial? Y si, otra, estimado Eduardo, o respondes Sí, estas tres. sí, quiero otra. Nos escribe Andrea, ¿qué afecta de forma más directa la educación en México? ¿La investigación o la tecnología? La investigación, la tecnología. Nada más un favor. ¿Me podría repetir, maestra Natalia, la primera pregunta que hablaba acerca de la importancia de los recursos de investigación digo, ya no la alcancé a tomar? Listo. En México, ¿qué resultaría más importante? ¿Inversión en educación o en investigación? Ok. Bueno, trataré de responder las preguntas. Y bueno, Listo, perfecto. respecto a esta primera pregunta, ¿qué es más importante? ¿Inversión en investigación o inversión en educación? Pues van de la mano. Invariablemente, el avance dentro de las estrategias educativas, invariablemente el hecho de que un docente esté frente a un grupo y que esté tratando de explicar la solución a algunos de los problemas de la realidad, pues invariablemente debe de considerar los últimos avances que sobre su campo o su disciplina pues tengan o se estén desarrollando, ¿no? ¿Y cómo puede hacerse eso? Pues a través de la inversión, la inyección de esos recursos financieros a procesos de investigación en cualquiera de las disciplinas o los campos de conocimiento. Es decir, van de la mano. Pues para el caso mexicano, desafortunadamente, pues todavía andamos por debajo del 0.05% del Producto Interno Bruto frente pues, a los países desarrollados, en donde pues existe una preocupación que no solamente se queda en el discurso, sino que pues se convierte en una realidad en donde esos países desarrollados pues apuestan en la formación de investigadores, en procesos de investigación y desarrollo, y que se traducen pues en la generación de la masa crítica que permite la generación de conocimiento, de patentes, y que permiten el desarrollo económico y social de esos países, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante? Pues yo diría que las dos, ¿no? Yo diría que las dos. ¿Cómo mejorar la educación en relación a la calidad? Pues bajo una concepción sistémica, en la cual pues exista política pública que vaya orientada a generar estructuras organizacionales más flexibles, procesos de toma de decisión en donde el gobierno pues, no meta la mano en procesos de investigación, que sí pueda definir, por ejemplo, la agenda de esos temas nodales o de temas que requieran pues, la atención inmediata, pero no necesariamente en decir de qué manera van a realizar procesos de investigación los investigadores, ¿no? Entonces, si bajo esta concepción en la cual se definen las características bajo las cuales van a operar las universidades, se inyectan recursos, se genera masa crítica o se generan investigadores y trabajan de forma conjunta, pues esto permitirá que finalmente al frente del aula pues esté un docente preocupado por tratar de explicar la realidad y su solución a partir de esos conocimientos que posee, ¿no? El papel de la inteligencia artificial, aun cuando todavía el avance de la inteligencia artificial pueda verse como algo importante, pues en temas de educación todavía estamos un poquito alejados, ¿no? Los procesos de simulación en otros campos de conocimiento, como puedan ser las ciencias físicas, las ciencias naturales, existen grandes avances. En temas de orden social, todavía pues es una agenda de investigación que yo les diría precisamente a todos los asistentes, que es un tema pues, de los cuales ustedes pueden echar mano, de los cuales ustedes podrían
yo me atrevo a decirlo, solucionar. Y por supuesto que hace falta investigación como parte de la generación de innovaciones educativas, incorporar, revisar estos temas de inteligencia artificial. La relación entre investigación y tecnología es importante y tienen un impacto dentro de los procesos educativos. En general, la innovación se tiene que ver como parte de todas las interacciones que se dan en todos los actores dentro de ese sistema, de este sistema nacional de innovación, en donde no solamente participen los centros de conocimiento, las universidades, las empresas, los gobiernos, la sociedad civil organizada, sino que también se den a distintos niveles, individual, grupal, departamental, por facultades, por universidades, por empresas y también a nivel social. Es decir, tiene que existir elementos del contexto, elementos también de carácter interno en cada una de las instituciones, de las universidades o de las empresas, para poder generar procesos de innovación y particularmente procesos de innovación educativa. No tienen que ser consideradas como hechos aislados, bajo las cuales algunas de las propuestas de carácter del gobierno pues se ve como una propuesta acotada y limitada y que muchas veces pues no arroja los resultados bajo los cuales pues los procesos de planeación nos dicen que se van a generar pues innovaciones educativas. Pues hasta aquí mi intervención, maestra Natalia, y pues yo creo que atendiendo al tiempo, pues le dejaremos. Correcto. Aún nos quedaron algunas preguntas, entonces si te parece bien, de acuerdo. inmediatamente poner allí los datos de contacto para que las personas que estén interesadas acerca de estos estudios, pues puedan indagar directamente con el maestro Eduardo. Por otro lado, también me parece muy importante el producto que mencionaste de la innovación educativa en educación superior, si es de acceso libre, si por el contrario tiene algún costo, o cómo se pueden acceder a estas estrategias que mencionaste durante tu ponencia. Son muy interesantes. Por ejemplo, hablando de estos lazos de cooperación y solidaridad que deben de existir entre los agentes sociales, distintas comunidades de desarrollo de software generan códigos que no tienen dueño, que se van construyendo a partir de las aportaciones de las distintas comunidades en la construcción de esos lenguajes de programación. Por ejemplo, me refiero a este lenguaje de programación que se traduce en un programa que es Ubuntu, que bajo esa concepción de orden social, pues permite construir un producto que no es terminado, que se va construyendo a partir de la interacción de los distintos individuos, ¿no? Otro de los ejemplos que también me parece importante, pues tiene que ver, por ejemplo, con Wikipedia, ¿no? Por supuesto, dándole su mérito en relación a la construcción del conocimiento y también para quien es pues fuente de referencia a esa base de conocimiento, ¿no? Es decir, es una fuente de referencia sobre todo pues como base, pero para una investigación de carácter universitario pues ya se ve rebasada. Pero en el orden social, esta primera fuente de referencia en la cual los ciudadanos pueden aportar a la construcción del conocimiento, haciendo modificaciones, haciendo aportaciones al orden social sobre un tema muy en específico, como puede ser Wikipedia, pues es un ejemplo. En general, el avance de las sociedades se ha dado sobre la base de la construcción y de la interacción entre los seres humanos, ¿no? Me parece que esa visión, sobre todo economicista, en la cual la teoría del actor racional considera el comportamiento del individuo bajo la lógica de generar un beneficio de orden individual, pues queda rebasada, trastocada, es limitada y no da cuenta del comportamiento social o del comportamiento de los individuos en general. Pienso que todavía existen lazos de aportación, de cooperación entre los individuos que podrían generar innovaciones y particularmente la innovación de orden educativo. Listo, maestro Eduardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Esperamos, les vuelvo y comparto el registro de asistencia a través del chat. Esta sesión de igual manera quedó grabada.
Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia, al maestro Eduardo especialmente, y nos vemos pues en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Muy buenas tardes Muchísimas para todos. gracias, maestra Natalia. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Buena tarde para todos. Y gracias a las personas que nos acompañaron. Gracias.